Hola, nos volvemos a conectar. Nos volvemos a conectar. No sé si pudieran comentarnos aquí en el chat si ahí ya nos escuchamos un poco mejor. Si nos vemos bien, nos escuchamos un poco mejor. Hola, no sé si ahí ya nos vemos, si nos escuchamos mejor. Aquí tenemos... ¿Sí ya se escucha mejor? Gracias, Betty. La maestra Laura Janet, ¿sí se escucha? Ok. Bueno, pues vamos a intentar, no más bien vamos a avanzar. Vamos a regresar al planteamiento que estábamos haciendo. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Les comento a manera de síntesis. Estamos iniciando el programa de Cara y Libro en su segunda temporada el día de hoy. Y bueno, pues transmitiendo desde acá, desde el Cerro de la Serpiente, ¿verdad? Coatepec Arenas, en esta distancia, en esta sana distancia que tenemos. Estamos conectados todos los compañeros del Centro de Maestros de Tonatico y les damos la bienvenida también a todos los compañeros del taller del desarrollo de habilidades para la comprensión lectora. Muchas gracias por aceptar conectarse y estar acá con nosotros. A los compañeros que estaban en otros grupos y en otros talleres, pues también bienvenidas y bienvenidos. Les comentaba que el día de hoy tenemos el gusto de presentar y de abrir esta segunda temporada con ustedes con el texto de Jorge La Rosa, Esperando no se sabe qué, sobre el oficio de profesor. También les comentaba que la idea es abrir un diálogo crítico, abierto, circular, y el día de hoy nos acompaña por ahí revisando el chat, sus reflexiones y sus preguntas, el compañero Reinaldo Rivas Vargas. Pues gracias al Centro de Maestros por esta oportunidad de volver a iniciar el programa de Cara y Libro. Es un programa que estaremos trabajando todos los lunes a partir de hoy, 4 de mayo del 2020, a partir de las 17 horas, de aquí hasta que pues el cuerpo aguante. Esperamos que nos puedan seguir acompañando. El texto que hoy presentamos es de Jorge La Rosa y como les comentamos a manera de síntesis, el planteamiento de La Rosa que nos interesa trabajar con ustedes es esa extraordinaria dedicatoria que hace a los maestros en estos tiempos de crisis y en estos tiempos de confinamiento. El texto, dice La Rosa, lo dedica a los profesores, sobre todo porque seguimos haciendo bien el trabajo y nos dedicamos a la tarea que nos corresponde. Sin embargo, interesa reflexionar desde La Rosa algunos planteamientos fundamentales sobre el oficio de profesor y sobre lo que hoy esperaríamos que estuviéramos reflexionando en esta crisis y en este confinamiento. Abre La Rosa en el prólogo con un epígrafe o con una frase extraordinaria de Peter Hanke sobre lo que significa para él el trabajo bien hecho y lo que le repugna y le da asco del trabajo mal hecho. ¿A qué responde el título del libro Esperando no se sabe qué sobre el oficio de profesor? Nos convoca a estudiar desde su raíz el oficio de profesor. Lo problematiza a propósito de la crisis que hoy vivimos intensamente en este presente. Lo problematiza a partir del proyecto de escuela de la modernidad que abandonó su objetivo más importante para el que fue creado y se fue dejando llevar por lo que La Rosa define por el tsunami. Eso que se define como están cambiando los tiempos, esa idea que nos vendieron y que nos llevaron a lo que La Rosa define como el capitalismo cognitivo. ¿Cómo define La Rosa esta idea de los tiempos están cambiando que nos vendieron y nos fueron llevando hasta vendernos el discurso
de las competencias y el discurso del aprendizaje centrado en el niño lo define de la siguiente manera: los muros crujen, las ventanas tiemblan, las aguas crecen y la única manera de no hundirse es aprender a nadar a favor de la corriente, dejarse arrastrar por el viento y entrar en el flujo. Me gustaría que lo reflexionáramos con calma, que lo revisáramos y pudiéramos plantearnos cómo estamos viviendo nosotros eso de nadar a favor de la corriente en estas reformas, de nadar a favor de la corriente en esto que hoy estamos viviendo, en esto que se nos ha vendido del capitalismo cognitivo y la idea de centrarnos en los intereses de los niños. Al respecto, La Rosa recupera de Hannah Arendt 3 supuestos fundamentales en los que estábamos ahora que tuvimos que interrumpir la presentación. El primero de ellos es la creencia en un mundo infantil que nos han vendido. Esto es, la idea de que tenemos que centrarnos en los intereses de los niños, pero esos intereses masificados y centrados en el consumismo, plantea La Rosa. Esos intereses que ya no son auténticos, sino que básicamente son intereses de orden mercantil. Ojalá y pudiéramos reflexionar esta parte y pudiéramos revisar en dónde nos colocamos los profesores. Me comenta que se sigue cortando un poco el audio, pero supongo que pues el internet se baja un poco. El segundo planteamiento, espero que mejore el audio. El segundo planteamiento es el desarrollo de una pedagogía como una ciencia de la enseñanza en general. Esto es, los profesores y el oficio de profesor, sin hablar específicamente de A o de B, hemos perdido ese origen del oficio del profesor y nos hemos dedicado prácticamente a planificar la enseñanza, no a generar conocimiento y a generar contenido para enseñarlo desde la idea del oficio. Reflexionemos, esto es, ¿quién puede enseñar un oficio si no sabe de él? El que teje los gabanes en Coatepec podría enseñarle a alguien a tejer a través de una pizarra, de una proyección, de un PowerPoint, o tendría que saber tejer para enseñarle. Bueno, esa es la idea que plantea en este segundo supuesto Jorge La Rosa, pero la trae del texto de Hannah Arendt. El tercer supuesto es, solo puede saber y comprender uno lo que uno mismo ha hecho. Igual con respecto al planteamiento número 2. La Rosa acusa a la escuela del día de hoy, a esta escuela modernista, que ha llegado a la learnificación. Y lo vemos ahora en estos tiempos de confinamiento. Lo vemos en razón de lo que ha sucedido con el programa Aprende en Casa. Pero más que con el programa Aprende en Casa, ha sucedido con la actitud de los profesores y de las profesoras, con la actitud de los padres de familia y de las madres de familia, y con la actitud de las autoridades, ¿verdad? Que tendríamos que reflexionar. En esto es importante no solo opinar, no solo establecer una crítica sin argumentos, sino también generar propuesta. Y aquí es donde el Centro de Maestros piensa que estas pueden ser algunas posibilidades de abonar a la reflexión crítica. Continúo. Jorge La Rosa, siguiendo a la misma Hannah Arendt, discute y sintetiza en 3 puntos fundamentales el planteamiento. 1. La transmisión del conocimiento. 2. La comunicación del conocimiento. Y 3. La renovación de un mundo común, a propósito de lo que hoy vivimos. Entonces, siguiendo a Hannah Arendt, Jorge La Rosa nos comenta, la parafrasea, y voy a leer textualmente el planteamiento porque me parece extraordinario para que lo reflexionemos. Dice Jorge La Rosa al parafrasear a Hannah Arendt: la educación es el punto en el que decidimos si amamos el mundo lo bastante como para asumir una responsabilidad por él.
y así salvarlo de la ruina, que, de no ser por la renovación, de no ser por la llegada de los nuevos, sería inevitable. También la educación, dice la Rosa al parafrasear a Hannah Arendt, es donde decidimos si amamos a nuestros hijos. Ya dejen si no amamos el mundo, ¿verdad? Ahora, si amamos lo bastante a nuestros hijos, como para no arrojarlos de nuestro mundo y librarlos a sus propios recursos, ni quitarles de las manos la oportunidad de emprender algo nuevo, algo que nosotros no imaginamos, lo bastante como para prepararlos con tiempo para la tarea de renovar un mundo común. Reflexionemos esta parte, la tarea de amar el mundo demasiado como para evitar que se deshaga o para renovarlo. Pero reflexionemos la segunda idea, es qué tanto amamos a nuestros hijos para no dejarlos desamparados ante lo que hoy sucede. Por ello la necesidad de reflexionar el oficio de profesor y qué escuela estamos construyendo el día de hoy. Por eso Jorge La Rosa, de manera muy puntual, plantea, no se trata de inventar otra escuela, se trata de conservar la que tenemos y de recuperar lo que es la escuela, sobre todo centrada en esta idea del ocio, de la producción del conocimiento y no del aprendizaje en sí de intereses mercantiles. La escuela para la reflexión filosófica y ensayista de Jorge La Rosa no es preparar para la vida, o para las competencias, o para la socialización, o para que los alumnos se conviertan en miembros consumistas de una sociedad. Más bien, dice La Rosa, la educación señala tácitamente, no puede ser una retórica moral emotiva. Más bien, considera que la escuela está para el mundo, para que los niños y los jóvenes se interesen en este mundo, para que le presten atención, para que lo cuiden y lo renueven. ¿Estarán de acuerdo? Me parece que ahí es donde está una de las reflexiones críticas que nos propone Jorge La Rosa en el texto que les estamos presentando y poniendo a consideración el día de hoy. Y por ello lo dijimos muy puntualmente en el inicio. Se trata de un pretexto porque al final de cuentas es una interpretación del que aquí habla. Y me parece que tendría que llevarnos a un diálogo profundo a partir de su lectura. Y luego viene, después de citar a Hannah Arendt, algo que me parece bellísimo recuperarlo para estos tiempos. Se refiere Jorge La Rosa a una de las citas más importantes del discurso que pronunció Albert Camus cuando en la aceptación del Nobel el 10 de diciembre de 1957. Si me permiten, se las leeré textualmente porque es una frase extraordinaria para complementar la cita que hicimos de Hannah Arendt. Dice Albert Camus en ese 10 de diciembre de 1957, cada generación se siente destinada a rehacer el mundo. La mía, dice Albert Camus, y asumo esas palabras, la mía sabe que no podrá hacerlo, pero su tarea es tal vez mayor. Y creo que esa es nuestra tarea. Y dice, consiste en impedir que el mundo se deshaga. Bellísima la frase de Albert Camus y sobre todo, véanle, a casi 60 años, hoy nos ayuda a leer la crisis en esta pandemia. La crisis no solamente de la enseñanza y del aprendizaje o del aprende en casa, sino la crisis humana a la que hoy nos enfrentamos. Como se dice en varios de los artículos de opinión que hoy se leen, el mayor virus no es el del coronavirus o el del SARS-CoV,
2 o el COVID-19, sino más bien el virus es la falta de valores que quedaron al desnudo en esta pandemia. Regreso al texto. Ahora, ¿por qué el tema esperando no se sabe qué? El tema esperando no se sabe qué, que le da título a la obra de La Rosa, viene de otro libro extraordinario que tendríamos que poner en la mesa, ¿verdad? Que es el texto de Samuel Beckett titulado Esperando a Godot. Es un texto imperdible. Y de manera muy puntual, Esperando no se sabe qué, refiere a otra gran novela que ponemos a consideración de Margaret Duras, que se titula Un dique contra el Pacífico. Lo que sin duda resuena un poco con la tarea nuestra sobre el oficio de profesor. Esperando no se sabe qué, de Jorge La Rosa, debe leerse con una voluntad infatigable de volver a empezar, como profesores obviamente, una y otra vez, oponiéndose al curso natural de las cosas. Eso es muy importante. Y para ir cerrando este pretexto, a manera de provocación y de convocatoria a la lectura de Jorge La Rosa, Esperando no se sabe qué es sobre el oficio de profesor, publicado en Madrid, España, por la editorial Candaya. Dos interpretaciones importantes de la obra de dos grandes intelectuales. Dos interpretaciones sobre esta obra, Esperando no se sabe qué, sobre el oficio de profesor. Una de Inés Dussel, investigadora en el Departamento de Investigaciones de México, y la segunda de Joan Carles Melich, profesor de la Universidad de Barcelona, compañero de Jorge La Rosa, obviamente. Leo la primera interpretación de la obra, Esperando no se sabe qué, que nos propone Inés Dussel. Dice textualmente: la obra de Jorge La Rosa es un libro sabio y generoso, como un cofre de tesoros. ¿Y sobre qué es ser profesor hoy? Una bitácora para adentrarse en la materialidad cotidiana del oficio, entendida desde la atención, el cuidado y el deseo de transmitir y renovar un mundo común. La segunda interpretación de Joan Carles Melich, que aparte de esta interpretación, por cierto, tiene un texto extraordinario sobre el ritual de la lectura, ese que refiere a qué hace Melich para leer un libro. Este ejercicio lo aplicamos con los asistentes al taller y bueno, hemos tenido algunas experiencias extraordinarias, pero se lo sugiero a quienes nos están escuchando, que pudieran escribir el ritual su propio ritual de la lectura, esto es, cómo identifican un libro, cómo lo adquieren, cómo lo hacen suyo, cómo lo leen y qué sucede con él, pues, dónde leen, cuáles son sus condiciones para la lectura. Regreso al planteamiento. La segunda interpretación de la obra de Jorge La Rosa, les comentaba, es de Joan Carles Melich. Y dice lo siguiente, se las leo textualmente y está en la contraportada del texto para cerrar. Dice Melich: una reflexión intensa y vital sobre el oficio de profesor que se lee como una novela, literatura, filosofía y pedagogía combinadas con una sinfonía que sugiere, provoca y da a pensar. Dos extraordinarias interpretaciones. Les comentaba que prepararan su cafecito, su agüita. Y cerramos. Sin duda, esas son dos interpretaciones. Sin duda, la tercera interpretación es la más importante. ¿Sabe por qué? Porque nos toca a nosotros. Me toca a mí
y le toca a usted que nos está escuchando y que está conectado. Leer la obra y hacer la propia interpretación de la obra. Esa tercera interpretación es la que considero más importante. Te invito pues a que nos dejes tus reflexiones y preguntas en el chat de esta transmisión y seguramente pues ahora que ya nos pudimos conectar pudiéramos revisar cuáles son algunas de las preguntas más importantes que llegaron o algunas de las reflexiones. Les comentaba que el compañero Reinaldo está tomando nota en este momento y pues obviamente también todos los compañeros del Centro de Maestros que están conectados en los diferentes municipios donde tienen sus domicilios. Te invitamos a que nos dejes las reflexiones y tus preguntas a este trabajo. Finalmente dejarte una atenta invitación pues a que sigas conectados con nosotros. Próximamente estaremos haciendo llegar a ustedes otro trabajo centrado en una de las obras que hemos escrito recientemente en colaboración, que es esta sobre el arte de enseñar, que fue una de las obras publicadas en el 7º Simposio Internacional de Filosofía y Educación. En esta obra aparece un capítulo de un servidor, un escrito al respecto de la experiencia que va de los 3 momentos del ser estudiante en la escuela normal a la experiencia de haber trabajado en la escuela primaria, en la formación de profesores y en la formación en la escuela normal y en la formación de profesores de educación básica en el Centro de Maestros, sobre todo en Tonatico. Les comentaba que les hacemos la invitación para que nos envíen sus preguntas y les hacemos la invitación para que dentro de 8 días pudieran conectarse con nosotros el lunes 11 de mayo a las 17 horas por este mismo espacio. Ahorita mientras leemos las preguntas estaremos utilizando más bien este pretexto que es del investigador Walter Omar Cohen de la Universidad de Río de Janeiro, Brasil, titulado El maestro inventor Simón Rodríguez, de Ediciones del Solar. Y si me permiten, vamos a revisar, a ver si podemos leer alguna de las preguntas aquí que nos enviaron. Dice acá, ¿qué vamos a hacer a nuestra práctica educativa? Nos lo envía la compañera Erika, la práctica educativa que esperamos. Y bueno, pues el texto nos ayuda a hacer una maravillosa reflexión sobre esto que nos sucede a los maestros y que viene en el texto de un dique sobre los diques en la obra de Margarit Duras, Un dique en el Pacífico. Viene esa idea de cómo los maestros construimos diques, pero no sabemos en qué momento vayan a ser insuficientes para poder detener esa fuerza de lo que sucede por este mundo que se va moviendo. Pero sobre todo lo relaciona Jorge La Rosa con eso que vamos labrando los profesores, esto es, sembramos, esto es, trabajamos para desarrollar formación con los alumnos, pero nunca estamos presentes generalmente en la cosecha. Esto es, nosotros hacemos un trabajo, iniciamos un trabajo, pero no conocemos en sí en dónde va a quedar o qué frutos va a dar ese trabajo. Poco contestando a la pregunta que se nos plantea acá, es ese reto que tenemos los profesores y eso que vivimos permanentemente, de lo que de pronto hasta puede parecer como cierta ingratitud de la profesión. Sin embargo, me queda claro que el oficio es ese, ¿verdad? El oficio del profesor es
sembrar y no sabemos en sí qué es lo que vaya a suceder. Vamos revisando acá si tenemos alguna otra pregunta que pudiéramos ayudar a responder en este momento. Les pedimos que de todas maneras las vayan dejando. Si en este momento, por las inconveniencias de la conexión, del estar en vivo, no pudiéramos responderles, iríamos retomándolas para irlas llevando hacia la próxima transmisión en vivo, que sería el 11 de mayo a las 17 horas, con el libro de Walter Omar Cohen, El maestro inventor Simón Rodríguez, de ediciones del Solar. Muy bien, ya no pude leer porque cambié de dispositivo las preguntas que fue recuperando el doctor Reinaldo, pero pues bueno, pues aquí vamos cerrando esta transmisión en vivo, agradeciéndoles a todas y a todos que se hayan conectado y ofreciendo una atenta disculpa por esta cuestión de las fallas del internet y de la conexión de los equipos. Estoy leyendo acá algunos comentarios. Si tienen alguna pregunta de último momento aquí en el chat, dice: ¿cómo desarrollar la docencia en el confinamiento? Pues extraordinaria pregunta, porque al final de cuentas nos fuimos por la fácil, que es la aprende en casa, la escuela a distancia, saturamos el Zoom y las redes sociales, pero a mí me parece que tenemos que recuperar la sabia experiencia del oficio de profesor, y una de las estrategias extraordinarias que voy a abordar en mi próxima participación en este programa para el compañero Alejandro que plantea esta pregunta es sobre la lectura. A mí me parece que una de las tareas clave que hay que priorizar en estos momentos de confinamiento es sin duda la lectura. Y al respecto, el Círculo de Lectura de Estudio, Lenguaje y Comunicación se planteó dos preguntas que estamos atendiendo. Una, ¿qué están leyendo los maestros en educación básica? Y dos, ¿cómo están leyendo los maestros en educación básica? Creo que esta crisis no solamente vino a desnudar las debilidades de un sistema de educación, de un sistema de salud, sino vino a desnudar también todas las carencias de infraestructura del sistema de educación en nuestro país. Pero no solamente la infraestructura, maestro Alejandro, sino vino a desnudar también aquello que hemos dejado de hacer como parte del oficio de profesor. Y esa de aprender a enseñar conocimientos es fundamental y parte precisamente en la lectura. Creo que por ahí puede estar este planteamiento. Lo voy a desarrollar de manera más puntual en un webinar que les invito para el 14 de mayo, que se va a transmitir a nivel estatal por la Subdirección de Formación Continua. Trabajaré el tema de la lectura y trabajaré de manera muy puntual y específica la estrategia de la lectura de mi buen amigo lector, que es una propuesta que traemos en el Círculo de Estudio Lenguaje y Comunicación, ahora con la microrregión del norte de Coatepec, Carinas, con la escuela específicamente de El Telar, la primaria Miguel Hidalgo, que está dando pues algunos resultados, porque esto es a mediano plazo. Leo alguna otra pregunta para ir cerrando. Dice aquí Juventino, gracias Juve. Dice Miriam, acá Carmen Alegría, un abrazo Carmen en este día. ¿Cómo conceptualizar el acto educativo en la renovación del mundo y la docencia? Ahí parece que está en la parte del ocio, precisamente, que trabaja Jorge La Rosa. Señala que la escuela no es... la escuela sobre todo es forma, porque logra separar un tiempo y lo vuelve democrático, el tiempo de aprender, el tiempo del conocer para los niños. La escuela, nos hemos dado cuenta el día de hoy, que es el sitio más democrático, porque en ese espacio precisamente todos los alumnos se dedican al ocio, que es a lo que deberíamos de atender los profesores. Sobre todo la lectura es fundamental
para esta parte de cultivar el ocio. Ocio viene de otium, que significa aprender por el placer de aprender. Ya no les voy a dar una respuesta academicista de qué es el ocio en griego y en latín, pero tiene que ver con ese placer de aprender por el placer de aprender, y no porque se nos vaya a evaluar, no por enviar tantas evidencias o carpetas como hoy estamos saturando. Dice Toño Nava, gracias Toño, ¿cuál es nuestro origen? ¿Qué propósito tenemos en nuestra vida al respecto? Pues los que somos profesores no hay otra, que es el oficio de profesor y el oficio de aprender por el placer de aprender y de formarnos. Y ahí es donde comentaba que en ese origen del oficio uno no puede enseñar lo que uno no conoce, lo que uno no ha construido en conocimiento. Pensemos, Toño, por ejemplo, en Guatepec Harinas, el tema de los gabanes. No podría yo, por ejemplo, enseñar a tejer gabanes con un pizarrón. Ahí se enseña por el hecho de que alguien sabe cómo se teje, ¿verdad? Lo haríamos, por ejemplo, con don Miguel, el que le decimos el pequeño, ¿verdad? Él tiene el oficio de tejedor y entonces él tiene el conocimiento de lo que significa tejer un gabán. Y entonces en la escuela el profesor tiene que desarrollar el oficio del conocimiento, el oficio de la lectura y el oficio de la escritura, que me parece esencial. En este momento dice, donde no podemos estar de frente con los alumnos, dice Betty, observo los trabajos que me envían y pienso en ver que somos indispensables para la educación. Claro, hoy más que nunca nos damos cuenta de lo indispensable que es fortalecer el oficio de profesor y de la gran tradición que tenemos que recuperar y que fortalecer, como lo dice Jorge La Rosa. Coincido contigo, dice Pepe, le contesta más bien la maestra Erika. Isa nos pregunta, ¿qué podemos hacer? Dice Isa por acá, ¿qué podemos hacer para concientizar a los padres de familia acerca de lo importante que es la lectura diaria? No hay otra, maestra Isa. Se convence con el ejemplo. Lo voy a dejar así. Tenemos acá otra pregunta de Juan José Sánchez. Saludos, ¿está bien? Hilda Verónica nos hace una reflexión. ¿Es tiempo de preparar a los niños o enfrentar retos verdaderamente que pasa en su entorno? Es correcto, es importante. Me parece que, como lo plantea La Rosa, no inventar otra escuela, sino recuperar el origen de la escuela y el origen del oficio de profesor. ¿Llegará a suplir la tecnología al maestro en las aulas? Desde luego que no. Dice Huguiño. Claro que no. Y precisamente no, porque al final de cuentas, hoy más que nunca descubrimos la gran presencia que podemos tener como profesores. Pero tenemos que aceptar el reto de formarnos y de fortalecer el oficio de profesor. Acá dice Jesús Mario Díaz, gracias Jesús, dice, ¿considera que México está listo para un cambio educativo en torno a incluir las tecnologías? Bueno, pues esto son cosas del hacer, como yo les digo. A mí me parece que ahí lo que se requiere son recursos. Y pues, como les comentaba a los compañeros de la zona de telesecundarias en un webinar que tuvimos apenas el jueves pasado, lo de las tecnologías es lo de menos. Porque, por ejemplo, ahorita el micrófono estaba fallando y vino una de mis hijas y rápidamente me lo solucionó. Vino mi esposa y rápidamente me ayudaron a solucionar. Esto es asunto del hacer. Entonces, esto con práctica se resuelve, con una práctica inmediata y rápida. Pero el oficio de profesor no. Ese está relacionado con el aprender métodos de conocimiento que nos permitan aprender, a desarrollar el oficio como el de la lectura. Por eso nos encanta esta parte que trae el texto de La Rosa sobre el ritual de la lectura. ¿Cómo y dónde leemos? Eso es extraordinario. Próximamente van a salir publicados algunos textos sobre el ritual de la lectura en un boletín del programa de bibliotecas que se coordina a nivel de la Subdirección de Formación Continua, donde escribo cuál es el ritual de la lectura de que aquí les habla. Y muy bien,
vamos cerrando, dice acá Juan Manuel Mejía. Gracias, Juan Manuel, te mando un saludo, y a todos los que se han conectado. Muy bien, pues vamos cerrando. ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál es la conclusión que tenemos acá? Pues la conclusión es de que necesitamos más diálogo abierto, todos, ustedes, yo. Necesitamos más lectura, los profesores. Necesitamos ampliar el conocimiento que tenemos, pero ampliarlo significa precisamente generar conocimiento. Y ahí urge realizar más investigación de lo que hacemos, más reflexión y teorizar la práctica de lo que estamos trabajando. Por ello, la propuesta, aparte de abrir este diálogo y de colocar algunos pretextos como estos, como el de La Rosa, como el de Walter Cohen, como el arte de enseñar que está por acá, es precisamente ayudarnos a que estas estrategias las vayamos teorizando y las vayamos proponiendo como una creación de lo que significa para nosotros el oficio de profesor. Leo mucho, por ejemplo, en páginas como Educación Futura, leo mucho en los artículos de La Jornada, del Reforma, del Universal, críticas al sistema educativo mexicano por opinadores que no son profesores, pero no desarrollan propuesta, como lo platicábamos en algún momento en estos días con el maestro Toño. Entonces, maestros, bienvenidos. Gracias de verdad por el favor de su atención. Les mandamos un abrazo. Cuídense mucho, hagamos caso al quedarnos en casa y seguramente nos vamos a ver pronto. Dicen que los primeros días de junio, pero lo haremos con mucho gusto y con esta idea de haber reflexionado qué significa para nosotros esa bella institución llamada escuela, esa extraordinaria profesión llamada profesor. Y entonces tendremos la oportunidad de decirnos, algo hemos dejado de hacer y algo hemos dejado de pensar. Bienvenidas, bienvenidos. Me pregunta aquí Luisa Olivares que si el webinar del tema de lectura es para el 14 de mayo. Les van a enviar el link y si no, yo con mucho gusto lo ponemos a disposición aquí en el sitio del Facebook del Centro de Maestros. Pueden escribirnos a mi correo jejiva@hotmail.com y si no, pues a este espacio del Centro de Maestros. Muchísimas gracias, les mando un abrazo desde el Cerro de la Serpiente, Coatepec, Harinas, México, a la distancia. Estamos aquí pues obviamente en casita, platicando muy rico con ustedes, disfrutando pues un rico cafecito, ¿verdad? Es un poco frío Coatepec, Harinas, ya lo saben. Y pues estamos celebrando también, como dice aquí el compañero, el mes del normalismo, pero claro que sobre todo porque el normalismo representa una parte de la historia del oficio del profesor. Les aprecio mucho su paciencia y su escucha y todos los comentarios que nos hicieron favor de enviarnos acá. A Eliud, muchas gracias, a Denise, a Lucy que se conectó, a María Guadalupe Baena, gracias Guadalupe, a Gisela Becerril, a Humberto también que se conectó con nosotros, a Isa, a Elsa Hernández, Elsa, gracias, a Luisa, Carmen Alegría, a Chío Villegas, gracias Chío, a Omar Arrazola, María de los Ángeles Mondragón, gracias María de los Ángeles, a Cadimer, que está aquí conectada así, no recuerdo quién es, a Jesús Mario Díaz Millán, muchas gracias Jesús, a Huguito Huguiño, a Selegna Cruz, a Juan José, a Cristian Hernández, a Adriana Nava, gracias a todos, a mi compañera Erika, a Lilis, a María Isabel, que se conectaron con nosotros, a Betty Delgado, a Toño Nava, a Miriam Hernández, Juventino, muchas gracias Juventino, a Pepe Cruz, mi gran amigo Pepe, un abrazo. A todos los que hoy se conectaron, pues muchísimas gracias. Que tengan feliz tarde. Muchas gracias. Hasta luego.